Muy buenas tardes, noches y días a todos, compañeros estudiantes de holandés. Bienvenidos nuevamente a esta reunión donde vamos a estar estudiando acerca de el tema número 2. Se recuerdan que vimos el tema número 1, verbos regulares, algunos verbos irregulares y también los pronombres. Y hicimos muchos ejercicios, los cuales están en todos los videos anteriores, para que podamos conocer desde diferentes prácticas cómo funcionan los verbos, cómo cambian las palabras en el idioma holandés. En esta ocasión vamos a estar estudiando los verbos auxiliares modales. ¿A qué nos referimos con esto? Ya vamos a empezar. El tema número 2. ¿De qué se trata? En holandés existen unos verbos que pueden cambiar el modo del verbo principal en la frase. Le pueden imprimir un sentido de obligación, un sentido de posibilidad, permisión o de autorización. También podría ser aquí autorización. Autorización. Y también de expresión de la voluntad de la persona, lo que quiere, lo que desea, lo que le gusta. Y una sugerencia o recomendación. Entonces, en estos verbos en holandés vamos a estar conociendo la teoría al respecto de estos verbos, estas conjugaciones, y al final estaremos viendo unos ejercicios que vamos a desarrollar en nuestra próxima reunión juntos. Entonces, aquí en el primer verbo que queremos tomar es el siguiente, el verbo willen. Ya ustedes saben que en el plural está la conjugación para el infinitivo. En este caso, willen. Willen es el verbo querer en español. Entonces, es supremamente importante. Desde niños, las primeras expresiones que dicen los niños es yo quiero, él quiere, ella no quiere, él sí quiere. Entonces en holandés es igual. Aprendemos desde el principio a expresar nuestra voluntad, lo que queremos, y el verbo que se usa para eso siempre es willen. Entonces, aquí están las conjugaciones de ik, je en jij en u, hij, ze, zij, het, wij, we, jullie en ze en zij. Entonces yo los voy a dejar con la pronunciación de Mariolán. Ik wil, je wilt, jij wilt, u wilt, hij wil, ze wil, zij wil, het wil, wij willen, we willen, jullie willen, ze willen, zij willen. Entonces, luego de conocer cómo es la conjugación y la pronunciación del verbo willen, vamos a hacer unos ejemplos con el verbo willen. En este caso, por ejemplo, tenemos una pregunta. Wil je iets eten? ¿Quieres tú comer algo? Una particularidad del idioma holandés que debemos tener en mente siempre cuando en una frase u oración hay dos verbos, en este caso sería el verbo will o willen en infinitivo y eten, el segundo verbo siempre está al final de la frase. Entonces, wil je iets eten? En español, literalmente, ¿cómo quedaría? ¿Quieres comer ¿Quieres tú comer algo? Este sería el orden de las palabras en español. Y digamos que alguien lo puede hacer, pero esta es una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque está haciendo que el segundo verbo no esté en la última posición del orden de las frases. Entonces, importante. Igual para la respuesta, en este caso, sería ja.
Ik wil een brood eten. Sí, yo quiero un pan comer. El segundo verbo de la frase siempre queda al final. Entonces, quienes les gusta estudiar en forma gramatical sería, en este caso, la afirmación con la palabra sí, afirmación, después viene sujeto, después viene verbo, digamos primer verbo, después viene el complemento, un complemento o predicado como se le llama ahora, y al final el segundo verbo. Ese es el orden de la frase, lo voy a hacer más pequeñito para que coordine con la frase anterior. Ahí está. Afirmación. Aquí lo tenemos. Entonces, afirmación, sujeto, primer verbo, complemento, segundo verbo. Vamos a corregirlo aquí. Sujeto, primer verbo, complemento, y ahí está. Ese es el orden de las frases en este sentido de una frase que tiene dos verbos. Y ese es el primer paso que vamos a tener en cuenta cuando vayamos a organizar frases. Vamos a continuar con la segunda pregunta. Nos pregunta, ¿will du kommen? Este sería el verbo querer, como estamos repasando el verbo querer. ¿Will du kommen? ¿Quiere usted venir? Entonces la respuesta es, digamos en este caso que sea negativa, Nei. Ich will nicht kommen. Se tiene en cuenta lo mismo que acabamos de repasar en la frase anterior. El segundo verbo queda en la última posición. Listo, entonces en la siguiente vamos a hacer los otros. Ich will reisen nach Paris. En este caso también sería una forma incorrecta, entonces sería mejor decir Ich will nach Paris reisen. Bien, esa sería una corrección allí que deberíamos hacer. Posición de esta frase. ¿Qué es lo importante que estamos viendo en este tema? Que este verbo se usa para expresar la voluntad y es el verbo will. Entonces es muy importante cuando uno quiere algo, entonces ya saben cuál es el verbo que tienen que usar y recuerden entonces que es el verbo willen. Aquí están las conjugaciones, se los muestro otra vez para que la recuerden. Bueno, vamos a seguir con la teoría del segundo verbo que se usa para establecer hacer el modo de posibilidad. Entonces el verbo können es el verbo können. El verbo können se usa para expresar la posibilidad, el poder hacer algo. Können es poder hacer algo. Es importante, aquí voy a hacer una diferencia porque en español tenemos el verbo poder y el verbo poder lo usamos tanto para posibilidad y también lo usamos para el verbo de permisión, que en holandés es mogen. Entonces, cuando esté en mogen le voy a explicar cuál es la diferencia que existe con kunnen. En este momento, aquí están viendo las conjugaciones por cada persona. Entonces, los voy a dejar con la pronunciación de Marjolein para que la escuchen muy bien y puedan grabarla. Aquí es importante también resaltar que esta persona, la segunda persona, puede expresarse así o así. Ambas son correctas. He escuchado algunas personas que dicen que este es un lenguaje más culto, pero yo he escuchado al primer ministro de Holanda usando kan, ya y kan. Entonces no es que sea más culto o menos culto, sino que son dos formas para decir tú puedes o usted puede. Y recuerden, como siempre, que cuando hay pregunta o hay inversión, en el caso de esta segunda persona, excepto con U,
Aquí hay una excepción. Para el caso de ye, siempre hay la omisión de la T. Voy a ponerlo por aquí para recordarlo. Según lo que ya conocemos, se omite la T. Entonces es kanye en pregunta o kunye, o cuando hay inversión. Lo mismo cuando es bilen también. En este caso es bil, entonces aquí la T se omite cuando hay pregunta o inversión por alguna palabra que nos cambia el orden de las frases. Entonces con kunnen, aquí está, y los voy a dejar entonces con la pronunciación de Mariola. Ik kan, je kan, jij kan, u kunt, hij kan, ze kan, zij kan, het kan, wij kunnen, we kunnen, jullie kunnen, ze kunnen, zij kunnen. Listo. Luego de la pronunciación, entonces vamos a pasar a ver unos ejemplos sencillos de cómo usamos el verbo können, poder, en español. Entonces fíjense, aquí tenemos dos preguntas que son exactamente iguales. Una usa kun, aquí está omitiendo la T, si recuerdan bien. Está omitiendo la T. Entonces, vamos a corregirlo. Solamente que me tache esta. Aquí no tengo tachar. Vamos a hacer aquí. Eso. Kunt u komen? Kan je komen? Kun je komen? Kan je komen? Exactamente lo mismo. Con diferentes palabras, pero significa lo mismo. Kunnen we stoppen? ¿Podemos parar? Kunnen we stoppen? Zij kan de rekening betalen. Ella puede la cuenta pagar. Sucede lo mismo que estábamos hablando con el verbo willen. Y esto pasa con todos los verbos y en todas las frases. El segundo verbo siempre se encuentra al final. Entonces, ese también es muy bueno aprenderlo. Es that can. Es como, sí, eso se puede. Eso es posible hacerlo. Pero es de posibilidad. ¿Cuál es la diferencia con el verbo mogen? Vamos a verlo. El verbo mogen es un verbo que se usa para dar permiso o para dar, vamos a poner aquí, aprobación. Aprobación, autorización. Esas palabras también nos ayudan a entender cómo funciona mogen. Entonces, por ejemplo, si yo llego de visita a una casa, voy a poner aquí las palabras. Si yo llego de visita a una casa, ik kan binnen gaan. Si yo llego a una casa, yo puedo ir adentro de la casa, yo puedo entrar. Pero yo debo esperar que me den permiso. Entonces, después que me dan permiso, entonces yo sí digo, ik mag binnen gaan. Me han autorizado. Entonces, en español estas dos es yo puedo entrar y aquí es yo puedo entrar. Pero en holandés aquí está diciendo yo puedo entrar porque tengo pies y la puerta está abierta y yo puedo seguir. O sea, físicamente se puede. Tengo la posibilidad física, pero no tengo el permiso. Entonces en holandés eso es supremamente importante, compañeros. Yo sé que es un concepto nuevo, pero bueno, con el tiempo lo vamos a aprender. Esto, sobre todo, yo lo he usado mucho con los niños. Bien, de momento los voy a dejar con la pronunciación en holandés nativo para que reconozcamos la pronunciación correcta de la conjugación del verbo mogen. Ik mag, je mag, jij mag, u mag, hij mag, ze mag, zij mag, het mag, wij mogen, we mogen, jullie mogen, ze mogen, zij mogen.
Luego de la pronunciación, vamos a ver algunos ejemplos del verbo mogen. Entonces ya sabemos, el verbo mogen se usa para aprobación, permiso, autorización. Entonces aquí está preguntando, ¿mag ik hier parkeren? ¿Me puedo parquear aquí? En español usamos poder. Pero podríamos decirlo de otra manera. Nosotros usamos en español, quizás ustedes también dicen me permite o es permitido. Me permite, es permitido, me aprueba. Podrían ser verbos similares, pero siempre es mag. Entonces, mag ik hier parkeren? La respuesta sería ja, dat mag. Es decir, está autorizado. Aquí dice, je mag niet slaan. Esto significa, tú no deberías, o no estás autorizado a pegar a los niños. Je mag niet slaan. Entonces, ahí está diciendo, aunque puede pegar con su mano, porque siente enojo, pero no debería hacerlo. Entonces ese mag es supremamente importante y muy usado. Otro ejemplo, de kinderen mogen zwemmen. Los niños pueden o están autorizados para nadar. Bueno, porque se colocaron su zwembaantje. Entonces zwembaantje. Zwemband. Es la banda salvavidas para nadar en la piscina. Listo. Y aquí tenemos otro más, que es el verbo moeten. Moeten. El verbo moeten, este es como la U de español, moeten. El verbo moeten es para expresar la necesidad. O más bien, tener que. Entonces, yo tengo que. Entonces ya sabemos que eso corresponde con el verbo moeten. Eso es muy sencillo. Los voy a dejar entonces así con la pronunciación en holandés nativo. Ik moet, je moet, jij moet, u moet, hij moet, ze moet, zij moet, het moet, wij moeten, we moeten, jullie moeten, ze moeten, zij moeten. Bien. Luego vamos a ver unos ejemplos del verbo moeten. Entonces aquí tenemos, moet ik dit boek lezen? ¿Tengo que leer este libro? Sí. Tienes que. Entonces, eso tiene que. Él tiene que ir a casa. Aquí hay algo interesante en holandés. Aprovecho para contarles también. Fíjense que yo cada vez que voy viendo las frases me voy acordando de las diferencias entre el español y el holandés. Eso yo lo considero muy útil en estas reuniones porque es la perspectiva de un hispanohablante. Yo creo que eso nos puede ayudar mucho. Si ustedes de pronto tienen alguna apreciación que yo no haya mencionado hasta el momento, las pueden escribir en los comentarios y las estaremos usando para comentarlas en los próximos videos. Entonces, ¿qué sucede aquí en holandés? Vamos a ponerlo aquí en otro color para que nos concentremos en esta frase. En holandés pasa algo muy interesante. Aquí dice, él tiene que hacia casa. Entonces, primero, nosotros hubiésemos dicho naar het huis. No se necesita el artículo aquí. Entonces, como no se necesita el artículo, importante tenerlo presente. Y también, aquí falta el verbo gaan. Falta el verbo gaan. No se usa, y ya les voy a contar por qué. No se usa porque esta palabra moet ya implica con esta preposición naar, es tener que, hacia, implica que es movimiento. Y como es movimiento, siempre tener que hacia significa que vas a.
Entonces, no se necesita. Tú lo puedes decir. Tú puedes decir, Hij moet naar huis gaan. Hij moet naar huis gaan. Pero tú también lo puedes decir así como está aquí. Y significa lo mismo y en holandés lo entienden. Hacen la omisión de este artículo y hacen la omisión del segundo verbo. Entonces, importante. Porque a veces podemos ver una frase donde aquí aparentemente dice, él tiene que hacia casa, pero significa que tiene que ir. Esto es por la combinación de moet con esta preposición. Bien, espero que está claro. Si no está claro, avísame en los comentarios y volvemos y hacemos más ejemplos. Je moet slapen. Je moet slapen. Tienes que dormir. Zij moeten beginnen. Ellos deben comenzar. O ellos deben empezar. O ellos tienen que. También, esto es deber. Esto es como obligación. Vamos a poner aquí, obligación. Deber. Entonces ese es el modo en el cual estos verbos nos ayudan a completar el sentido de esa frase. Por eso se llaman verbos modales, porque nos ayudan a imprimir en la frase un sentido más específico. Entonces, acuérdense de los sentidos. Voy a repasarlos aquí otra vez. Tenemos posibilidad, obligación, permisión, autorización, voluntad, sugerencia o recomendación. Entonces, vamos a ver el último de este video, que es el verbo zullen. El pronombre ik zal gaan. Es iré. Esto es el futuro iré. Entonces es muy sencillo construir el futuro en holandés, pero el verbo zullen también tiene una función de auxiliar o como modo, en este caso de recomendación. Los voy a dejar con la pronunciación nativa de holandés y luego de ello les voy a mostrar unos ejemplos. Ik zal, je zult, jij zal, u zult, hij zal, ze zal, zij zal, het zal, wij zullen, we zullen, jullie zullen, ze zullen, zij zullen. Bien, después de la pronunciación, entonces tenemos estos ejemplos. Zullen we naar de winkel gaan? Literalmente uno podría decir que significa o que traduce iremos a la tienda. Iremos a la tienda. Nosotros a la tienda. Zullen we naar de winkel gaan? Entonces iremos a la tienda, pero en el sentido de recomendación, este iremos es como ¿será que vamos? Ese sentido se transmite con este verbo zullen. Zullen we naar de winkel gaan? Es como iremos a la tienda, pero como que si es recomendable o no, ¿será que sí? ¿Será que no? De una forma positiva. Lo mismo en esta pregunta, ¿zal hij een pizza eten? Por ejemplo, alguien tiene problemas de estómago y no se debería comer una pizza. Entonces, en un sentido positivo le diría, ¿zal hij een pizza eten? ¿Se comerá una pizza? ¿Él se comerá una pizza? Entonces, así usamos el verbo zullen de una manera en un modo de recomendación. La respuesta sería ja, hij zal een pizza eten en ik ook, y yo también. Zul je komen, como pueden ver en estas dos, se usan las dos palabras, que las dos pueden usarse, como vimos aquí en la conjugación, ya se los muestro. Como vimos aquí en la conjugación, para la segunda persona, formal o informal, se puede usar zult o zal. Zult of zalt. Entonces aquí, en el ejemplo,
nos muestra sul je komen, zal je komen. Significan estas dos exactamente lo mismo. Bueno, como ya es de costumbre en este canal y en estos videos, vamos a poner una actividad para realizar más adelante. Entonces aquí les quiero mostrar un diálogo, el cual debe ser completado con algunas palabras que no están allí. Entonces los invito a mirarlo y a leerlo con mucha atención, con mucho cuidado, para que puedan participar en la próxima clase, ayudándonos a completar este cuadrito aquí, donde están las líneas vacías. Falta la conjugación de un verbo, que debe ser o puede ser un verbo de los que ya hemos visto o un verbo de los auxiliares modales que también acabamos de repasar. Bueno, ejercicio 1. Ejercicio B. Entonces aquí tenemos un ejemplo para que sepamos qué tenemos que hacer con estas 6 actividades. Primero, voy a poner un ejemplo. Kom je vanavond? ¿Vienes esta noche? Entonces vamos a usar el verbo modal para expresar posibilidad. En español sería, ¿puedes venir esta noche? Entonces aquí lo usamos, kun je vanavond komen? Entonces vamos a hacer lo mismo con este usando willen. Vamos a hacer lo mismo con este usando zullen. Y así sucesivamente. Ahí les queda para la próxima reunión. Los vamos a resolver juntos también. Y ejercicio C. Aquí tenemos una conversación entre Bart. Over es el mesero. Y Annette, su amiga. Están yendo a un restaurante. Están en la mesa. Y aquí están los verbos en infinitivo y según la persona, según quienes ejecutan la acción, entonces vamos a conjugarlos. Los invito a completar este también para que en la próxima reunión podamos verificar cuáles fueron las respuestas correctas y qué debemos mejorar. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Ya para finalizar, les voy a presentar unas frases de uso muy constante, se usan mucho en holandés, entonces yo se las quiero presentar para que ustedes las tengan y les voy a dejar con Marjolein para que ella se las lea una por una. Hoe kan ik dat zeggen in het Nederlands? Kunt u dat herhalen, alstublieft? Kunt u wat langzamer praten? Kunt u dat opschrijven? U kunt Nederlands tegen mij praten. Spreekt u Spaans of Engels? Excuseer mij. Mijn excuses. Sorry. Wacht even. Beterschap. Het spijt me. Bien, yo espero que estas frases sean útiles para ustedes también. Los invito a buscar las traducciones. Hay unas que ya se pueden sobreentender, pero la mayoría de ellas las vamos a usar en el diario vivir. Queremos también decirles a todos los amigos, queremos que este canal crezca cada día, y crezca significa aumentar el número de suscritos y aumentar el número de vistas y de horas de personas que están aprendiendo holandés. Por ejemplo, si tienes algún amigo o amiga en Holanda, en el Reino de los Países Bajos, por ejemplo en Holanda, en Aruba, en Curazao, en Bonaire, San Eustatius o San Martín, también en Saba. En estos países que he mencionado se habla el holandés, incluso en Surinam también se habla el holandés, en Bélgica también se habla el holandés, solo que es un poco diferente. Entonces, gracias por acompañarnos hasta el final del video. Nos vemos en la próxima clase. Fijne weekend. Tot zaterdag als het mogelijk is. Hasta el sábado si es posible. Adiós.